Hola a todos, yo soy Roc Grandia y hoy os traigo solución de problemas en Tabor. Antes de nada me presento, como os he dicho soy Roc, soy tabulador desde hace 2 años, soy miembro del grupo de argumentación y debate de la Universidad Autónoma de Barcelona, el GATUAP, en España y nada, desde este año voy a ser uno de los vicejefes de tabulación de CEMUDE y por lo tanto os traigo un vídeo que espero que a las personas tabuladoras y también a las personas que no tabuláis os sirva de ayuda en caso que os encontréis con una de esas situaciones o conflictos que vamos a tratar Hoy vamos a intentar poner un poco de luz a algunos problemas y situaciones que todo tabulador en algún momento de su etapa como tal se va a encontrar y tiene que hacer frente. Entonces, eso va a ser un poco una guía para gente que tabula, pero también recomiendo este vídeo para gente que no tabula, porque también va a entender un poco las crisis de nervios que normalmente tenemos los tabuladores, porque son situaciones que desgraciadamente nos encontramos a veces y por lo tanto vamos a intentar encontrar soluciones para paliar con ellas. Entonces, vamos allá e intentamos ayudar en ese sentido. En primer lugar, este vídeo vamos a hacer como tres cosas. La primera, vamos a intentar dar una serie de consejos de cosas que se pueden hacer por evitar tener un problema. Es decir, antes de que haya un problema y por lo tanto tengamos que resolverlo, siempre se pueden hacer las cosas mejor, pero sí que hay un seguido de recomendaciones que a veces no son intuitivas y yo recomiendo para como paliar antes de que pase alguna cosa. Es decir, la mejor cura para una crisis es prevenir. Entonces vamos a hacer un poco de consejos para que no sucedan cosas que después son más difíciles de resolver. Y después, una segunda parte del vídeo, vamos a tratar ya cuando hay las crisis, cómo la resolvemos, y una parte como así más de conclusión. Nada, también añadir que yo, aparte de tabulador, soy estudiante de máster en estudios avanzados de comunicación política y dentro de ello estoy especializándome en comunicación de crisis. Entonces, una parte de este vídeo también va encarada o enfocada a la resolución de conflictos, a la comunicación de crisis y eso, a la negociación y cómo se debe también enfocar los problemas desde un equipo académico tan importante como la tabulación. Dicho esto, pasamos a las cosas que tenemos que evitar para que sucedan problemas. Vale, el punto número uno, y como más importante para mí, es siempre la revisión de valores. ¿Qué significa eso? Es una cosa que sí que parece súper intuitiva y está súper extendida dentro del mundo de debate, pero para toda persona de debate sabe que la ballot o la hoja de resultados es, como indica el nombre, donde los jueces, sean los principales y algunas veces panelistas también, ponen las calificaciones, los SP y también los resultados finales dentro de cada ronda de debate en cada sala. Entonces, para un tabulador, lo más fácil sería que se manda una URL y que cada uno se lo ponga y ya está. Aunque sea una práctica muy extendida, voy a remarcar cositas del hecho de revisar ballots. Hay algunos casos concretos como, por ejemplo, cuando hay irons o simplemente personas que no son tan expertas o personas que llevan 6 rondas y están muy cansadas de juzgar, que a veces cometemos algunos errores. Consejos para paliar esos errores. El primero, que haya una revisión. Está bastante extendida y yo recomiendo que los jueces, las personas juezas, entren los resultados vía link. Es decir, es una forma fácil de que los resultados lleguen a tiempo. Y que además, por ejemplo, una de las cosas que gracias a la pandemia se instauró, y creo que es la mejor forma para tener el equilibrio entre agilidad y seguridad, es el hecho de enviar una foto, aunque sea solo la persona principal, al tabulador. Normalmente se pone un mensaje en el grupo de WhatsApp: yo soy el tabulador o la tabuladora que va a recibir los ballots ahora. Y es la manera de que la persona que está revisando los ballots reciba una confirmación del resultado, y al mismo tiempo, porque antes eso se hacía un poco como con staff que llevaba hojas arriba y abajo, eso tiene dos problemas. El primero es la rapidez y el caos de que se pueden perder hojas. Puede llegar un staff que está recogiendo todas las salas y llegar súper tarde. También es súper incómodo para una persona estar como recogiendo hojas, pero es que además hay un segundo problema, que es la confidencialidad. Como menos personas vean ese ballot es mejor,
por lo tanto, siempre el WhatsApp es más preferible, aunque hay distintos modos. Y el segundo consejo es que todas las personas que están en el panel, al menos principal y panelistas, entren un ballot. Después, el mismo sistema de Tabicat te permite ver todas las opciones, y incluso si todos los ballots son iguales, que es lo ideal, te marca que son idénticos, y por lo tanto, si tienes 3 ballots que son idénticos más el ballot en foto, en ese caso, que coincide, eso es buena señal. Después vamos a ver en la parte de crisis qué pasa cuando un ballot no coincide. Pero sí que es importante revisar eso. ¿Por qué lo digo? Porque después hay dos cosas que afectan. La primera, que es que el resultado, como sabéis, es implícitamente directo a la clasificación y por lo tanto también a las nuevas rondas, cómo se ubican los equipos. Entonces, por un sentido de que después aunque después corrijas la puntuación y por lo tanto en la clasificación general quede rectificado, sí que las rondas no van a ser justas porque no estará el power pairing bien hecho. Entonces es importante que cuando se cierra una ronda se haya cerrado bien y por lo tanto revisar los ballots. Parece una tontería y es pesado, sí, pero desde revisar los nombres de fulanito, cuántos puntos, sí, coincide todo, es importantísimo. Y por lo tanto, ya hacemos con un chequeo más fácil de que los 3 o los 5 o los que hay dentro del panel lo envíen todos, porque ya o sea, es muy difícil que todo el mundo lo envíe igual y lo envíe mal. Además, ¿qué más cosas se pueden hacer en ese sentido? Hay una opción de Tabicat que poca gente la conoce y yo la recomiendo muchísimo, que es la activación de envíos de correos. ¿Qué hace esta función? Esta función, cuando el tabulador o la tabuladora confirma la sala, es decir, no toda la ronda, sino que me llega un ballot en foto y me llegan los 3 o 5, los que sean ballots digital. Veo que todos están bien, yo doy a confirmar. Ahí el programa automáticamente, sin que tengas que hacer nada, envía un mensaje a todas las personas que forman parte del panel y les notifica que el resultado ha sido ese. ¿Por qué sirve eso? O sea, no es útil si tú lo pones y no dices nada. Es importante que se remarquen los anuncios y en general generar la narrativa que van a recibir un correo, que lo revisen. Porque a mí me ha pasado de gente que me dice, ¡ay, qué bien! Así tengo como la confirmación, y la gente se queda mucho más tranquila porque la gente no está a veces habituada a entrar los resultados o los entran con el móvil. Entonces va súper bien porque tienen una copia de prueba de que eso está bien. Entonces es algo que no te trae trabajo porque es automático y sirve muchísimo para generar una confirmación. Porque si tú generas esa narrativa de revisarlo después, si un juez o una jueza ve que hay un error, te lo va a decir más fácil, que nadie va a revisar un ballot que ha entrado si no hay como un incentivo de revisión. Entonces, es una herramienta útil y por lo tanto lo recomiendo. Además, más cosas que pueden pasar y por lo tanto son importantes. Vale, otra cosa que os quería hablar hoy era del tema de liberar datos, es decir, el famoso liberar en el tab. Tabicat tiene una pestaña específica de liberar cosas para que sea como el botón nuclear de no toquen aquí si no están súper seguros, pero en general hay muchas cosas que se liberan fuera del tab general. Por ejemplo, cuando se libera una moción para una ronda, se libera el draw. Entonces, consejos de experiencia propia y de mis compañeros y compañeras respecto a ese tema. Es importante, primero de todo, que una persona tenga seguridad en sí mismo a la hora de tabular. Por lo tanto, no está de más ensayar. No pasa nada si un día creamos un tabi falso o con el mismo tabi que estamos trabajando en un torneo y probamos cosas. Sobre todo para las personas novatas, es un ejercicio súper útil y que nos va a dar una confianza inmensa en nosotros mismos. Y es importante porque cuando hay más errores es cuando vas con miedo, ¿sí? O sea, cuando tú estás convencido de lo que estás haciendo, te estás seguro o segura, la vas a cagar mucho menos. Porque es cuando tenemos dudas, cuando estamos en medio, con miedo, cuando estamos un poco agobiados porque todo el mundo nos está hablando, que hacemos las cosas mal. Por lo tanto, sepamos, es importante, se puede ensayar, sí, o sea, lo hacemos y tener la seguridad de eso. Entonces, simplemente el tab es súper específico y explica qué estás liberando en ese momento. Consejos.
Si estás liberando una emoción, si estás liberando el draw, siempre está bien chequear en qué ronda estás. ¿Por qué? Porque muchas veces vas con prisas y pues al seleccionar la ronda, seleccionas la de después, se libera la ronda de después, entonces no está de más como chequear en qué ronda estás en ese momento. Fuera de eso, con calma. Si te estás agobiando, separa a esa gente. Dejadme en paz un momento. Pero es importante tener como ese espacio para hacer las cosas bien. Igual que cuando van a lanzar un cohete a la luna, no tienen 50.000 personas hablándoles, sino que están todo el mundo callados y hay la cuenta atrás, pues lo mismo. Cuando hay estrés, la gente lo hace mal. Por lo tanto, gente que me esté viendo que no sea de tabulación específicamente, igual, cuando se tienen que hacer esas cositas, dejamos ese espacio. Y además después voy a comentar otra cosa de respecto a cómo funciona el tema de los equipos académicos y cómo funciona el break con tabulación. Después, lo que sean los traumas, o sea, todo lo que tiene que ver con el draw y todo lo que puede pasar mal. Y cómo podemos prevenir, aparte de lo que llevamos diciendo hasta ahora. Es importante que todo lo que se hace en draw, antes de liberar el draw, si después hay cambios, incluso sea después de la moción, del lanzamiento de moción, se tiene que cambiar el tap. ¿Por qué? Porque es la manera de que no haya errores, que no haya confusiones, que además va a salir actualizado en la URL. Es importante también publicar el draw definitivo de aunque esté comenzando la ronda, que todo el mundo sepa dónde está y qué está haciendo. Y sobre todo por después, para que nadie le salga un juez que no está para evaluar, ¿sí? O sea, es mejor hacer un draw bien y después, si hay errores, hacerlo una vez, que no estar cambiándolo y cambiar o no cambiar. O sea, lo que recomiendo es, se hace un draw, se publica, se recopilan todos los errores y después se cambia. Pero es muy probable que haya errores o haya problemas si viene uno y dice, vale, tengo ese problema, lo cambiamos, a cabo de un minuto viene otra persona, lo cambiamos. Eso genera muchos problemas, sobre todo con las incompatibilidades. Por lo tanto, orden. O sea, en general, la narrativa final o el mensaje que pretendo dar con ese vídeo es: las cosas se tienen que hacer con calma, aunque haya muchísima presión. O sea, el horario del torneo es importantísimo, pero es importantísimo también hacer las cosas bien. Y por lo tanto, es mejor hacerlo con 5 minutos de hacerlo bien que no hacerlo 10 veces mal, aunque sea súper rápido. Más cosas del draw. Siempre se debe revisar que estén las aulas como adjudicadas, y si hay, por ejemplo, una persona que va con muletas o tiene problemas de movilidad, que no está de más como chequearlo, porque es importante. Y siempre, aunque, y ese es un consejo personal, yo recomiendo que se entren todas las incompatibilidades posibles. Es conocedor o es conocido que las incompatibilidades entre equipos, aunque sean muy específicas, no se pueden entrar en TAP. Y además hay un problema de power pairing, que hay un dilema en ese sentido. Pero las otras es muy recomendable que se entren. Porque aunque lo puedes hacer de memoria, es más difícil, suele haber errores y que te extravías un montón de tiempo, te ahorras un montón de tiempo. O sea que mi consejo es que lo hagáis. Además, más cosas que se pueden hacer. Es importante revisar las aulas, más que nada por si hay alguna incompatibilidad de aulas, pero eso no es como, no acostumbra a haber errores en ese sentido. Pero sobre todo, mi consejo, aunque hay algunos problemas a veces de visibilización de incompatibilidades, mi consejo es que se pongan en el tab, porque te ahorra un montón de tiempo y un montón de dramas. Entonces, esos son cositas que si pasan no es súper grave, pero introducir incompatibilidades, aunque sea un poco más visual y que, yo qué sé, si tienes una incompatibilidad con alguien de adjudicación es más violento, pero sí que lo recomiendo para evitar que hayan como incompatibilidades en cadena, que viene alguien y te dice, esos somos incompatibles, vale, perfecto. Mueves a esa persona y entonces hay otra incompatibilidad, entonces se va haciendo un poco la cadena y no es nada cómodo. Entonces, eso uno, y dos, cuando hay una incompatibilidad, no solo la tienes en cuenta para esa ronda, sino que lo primero que tienes que hacer cuando termines de terminar el draw es entrar en esa incompatibilidad, porque no te va a volver a pasar.
Más cosas que creo que son importantes de prevención para evitar posibles dramas. Llevo un montón de rato explicando que las cosas se tienen que hacer con calma y por lo tanto una de las cosas que creo que todo equipo de tabulación y en especial las personas jefas es velar porque los horarios sean accesibles también por tabulación. Entonces, dentro del equipo de tabulación, si sois más de una persona, lo que recomiendo es que os organicéis y tengáis siempre un horario, un esquema de personas responsables. ¿Eso para mí significa que solo esa persona va a hacer la tarea? No, por mí, o sea, para mí siempre se puede ayudar, siempre se pueden hacer cosas. Pero que haya una persona que sea como obligada de velar porque eso se haga. ¿Por qué? Porque se tiene que tener en cuenta. Si hay dos rondas muy seguidas, es muy recomendable que la persona que esté como de responsable de entrar los ballots o revisarlos no esté juzgando esa ronda y menos en una sala donde se prevea una deliberación súper larga. ¿Por qué lo digo? Porque entonces, si la persona o las personas que son las encargadas de revisar los ballots van en la sala donde se está tratando más, en mi opinión es negativo que esa persona deje la sala que está juzgando para ir a introducir ballots, porque creo que no es una falta de respeto por la gente que está debatiendo, pero también no podemos retrasar el torneo. Entonces, ¿qué sucede en el mejor de los casos? Que la persona o las personas que tienen que revisar los ballots salen corriendo de su sala y hacen las cosas corriendo. Y como hemos dicho, las cosas corriendo salen mal o tienen potencialmente más probabilidades de que salgan mal. Por lo tanto, tener en cuenta cuándo se hace la distribución de tareas, quién va a juzgar. Y si una ronda no se puede juzgar porque estás revisando ballots, sobre todo en los torneos grandes, o sea, si es un torneo de 3 salas, no va a haber ese problema. Pero si es un torneo que tiene suficientemente salas y un horario bastante ajustado, o sea, por ejemplo, yo me he llevado muchas veces al hotel o donde estoy durmiendo ballots por revisar. Eso no es un problema, si es la última ronda del día. Pero si al cabo de nada tienes otra ronda, deben estar hechos esos ballots. Entonces, es como un consejo de distribución de tiempo y que no pasa nada si una persona mm, no juzga esa ronda, pero hace un buen trabajo de ballots. O sea, para mí es igual de importante que haya un buen juez en sala que los ballots se revisen bien, para evitar todos los problemas que hemos explicado antes de no hacer una buena revisión de los ballots, porque puede pasar. Entonces, otros consejos, hablábamos antes del tema de las aulas, es importante que se tenga en cuenta el acceso a las aulas. ¿Por qué? Porque hay personas que puede que tengan una necesidad especial. Entonces, aquí un llamamiento también a todas las personas organizadoras que se interesen para en los formularios de inscripción o incluso un mensaje 3 días antes de empezar el torneo de si alguien tiene una necesidad especial, que lo diga. Porque si no, encuentras gente que tiene que subir 3 pisos de escaleras con muletas y no tiene ningún sentido. Entonces es un consejo de evitar posibles dramas de gente que no esté cómoda con eso, gente que se encuentre, o también lo mismo, no tiene por qué ser un tema físico, también puede ser, si tenemos una aula que hace un montón de frío, vamos a ponerla una prioridad menor por temas de comodidad, o sea, en el fondo estamos debatiendo y tenemos que estar el máximo de cómodo posible. Entonces, otro consejo, y esto más que un consejo es una norma, aunque tengamos muchísimas tentaciones por temas de equidad, de eso, de evitar equipos, aunque, yo qué sé, un equipo tenga la necesidad de ser primer gobierno, no se puede tocar el power pairing, es decir, a partir de ronda 2 las parejas que ha hecho el Tabi no se pueden tocar, porque entonces no estás siendo justo con el torneo. Es algo que parece obvio y parece de primero de Tabi, pero tanto personas novatas como personas que ya lleváis un tiempo tabulando es algo que me encanta remarcar porque he visto algunas intenciones alguna vez que deberían saltar todas las alarmas. O sea, no se puede tocar en ningún caso el power pairing porque no es justo. Es como si a una competición olímpica no todo el mundo empezara desde la misma línea. Porque hay unas normas, en un sistema de clasificación que nos gusta más o nos gusta menos, por esa norma. Entonces, no se puede tocar el power pairing y en caso que haya algún problema de equidad, se debe resolver teniendo ese power pairing en cuenta. Entonces, mucho cuidado con tocar esas cosas porque Tabica tenemos la suerte que nos calcula las personas que han estado en cada posición y las ubica en función de si han hecho todos altos de gobierno, bajos de gobierno, etcétera, y también
evidentemente en función de la puntuación. Eso también aplica a los swing, por un tema de justicia también. Entonces, otro consejo de cositas que, eso ya son cosas más concretas que pueden pasar, que han pasado y que agradezco a gente que he preguntado de compañeros míos de tabulación que me han ayudado a elaborar esa lista de posibles fallos. Una cosa que pasa muy frecuentemente es cuando creas la ronda nueva, es importante que se haga desde la base de datos, o sea, no desde la interfaz general, sino desde base de datos, y sea todo bien cuadradito. Es decir, si por ejemplo tenemos semifinal y final y vamos a crear cuartos de final, pues es importante detallar que se trata de la ronda eliminatoria, pero sobre todo no poner ni completada, ni con el draw, ni liberada. O sea, es súper importante que se lea cada uno de los conceptos y que no... Voy a poner un ejemplo aquí de cómo debe ser. Primero, ahora es como debe ser una ronda eliminatoria, es decir, de la fase final, post-break. Y ahora voy a poner una ronda, por ejemplo, una ronda 8, una de más de antes del break. Eso es súper importante que quede bien, porque si no, se libera antes. Hay un... Vigilar también siempre, porque Tabicat, cuando le dice 6 rondas del torneo, genera un número concreto de rondas silent rounds, es decir, silenciadas, que son secretas, que no vamos a decir los resultados. Y es importante que, por criterios de organización, que sea más o menos, es decir, a veces son 2, a veces son 3, eso el Tabicat no lo sabe. Entonces es importante revisarlo antes de que empiece el torneo, para que no estemos en ronda 5, que es cerrada, y de repente, hostia, se ha liberado. O sea, es importante revisar esas cosas antes de empezar el torneo, porque durante el torneo ya no vas a pensar con eso. Entonces, antes de empezar el torneo, adjudicación, ¿cuántas rondas son cerradas? 3, vale. Pues vamos a la base de datos y lo marcamos antes del torneo. Entonces, otra cosa es el tema del check-in. El tema del check-in es algo a veces incluso problemático, porque es algo que la gente no está un poco ubicada de cómo funciona. El check-in puede ser de muchas formas, puede ser en los torneos pequeños, puede ser oral, de ¿está fulanito? Sí, vale, fantástico. Pero normalmente es o por URL, normalmente en los torneos online, por situaciones obvias, y sobre todo es por temas de código QR o, bueno, código de barras, o incluso en la entrada marcar. Es importante que antes de volver a liberar la opción de chequear vía online o empezar a escanear de nuevo, que se resete, que se borren todos los check-ins. Es importantísimo, porque si no tienes un follón que no sabes ni dónde estás. Pero también es importante que antes de que lo necesites tampoco es necesario borrarlo, porque si tienes alguna duda, yo que sé, alguien dice, es que esta persona no sé cuándo ha entrado, pues lo puedes consultar. Pero es importante que penséis hacer el reset antes de volver a abrir el check-in, porque si no, tienes gente chequeada que realmente no está. Entonces, mi consejo en ese sentido es que en los torneos grandes se use el código de barras, porque es súper útil y además te permite ir mucho más ágil y controlar quién entra en el torneo. Y sobre todo, en las rondas, entre rondas que no haya un check-in por el medio, generar mucho la narrativa de si vas a marcharte, avisa, y si vas a venir, en plan entrar de nuevo, entra y avisa también. Porque si no, hay gente que no está, y después es todo lo que hablábamos antes de volver a hacer el draw, un drama. Y finalmente, mi consejo es, aunque nos fiamos todos de los equipos académicos, que todos, o sea, presumimos del hecho que el mundo es bueno, se limita, a mi opinión, la gente que tiene acceso al tab. Es decir, ¿es importante que la adjudicación tenga acceso al tab para poder revisar las notas de juez? Sí. ¿Es necesario que cada miembro de adjudicación tenga acceso con un usuario concreto? No. Son muchos más usuarios. Es importante eso. ¿Por qué? Porque es mucho menos fácil, o sea, es más fácil, como más gente haya en el tab, peor. Porque se puede dejar un ordenador abierto. Porque puede haber más ojos mirando. Entonces, es importante que uno, como menos usuarios, mejor. Es evidente que Equidad va a necesitar algún usuario para entrar incompatibilidades, pero incluso soy partidario de solo abrirlo cuando sea necesario. Y sobre todo dar la narrativa dentro de los equipos académicos de que el tab solo se consulta en la parte que toca. Igual que como tabulador, creo que es importante asumir el compromiso de no abrir las notas de juez,
porque yo como tabulador no tengo por qué hacerlo. Es importante que, por ejemplo, Equidad tampoco lo haga. Más que nada por evitar las tentaciones de la humanidad de mirar cosas. Es un consejo que de verdad parece una tontería, pero lo recomiendo. Vale, ahora antes de entrar en la ronda de emergencias también me gustaría añadir que para la gente que a veces les piden, por ejemplo, adjudicación, quién ha hecho Iron, hay una opción dentro de cada ronda a donde vas a resultados, arriba, os lo pongo aquí, que te permite ver quién ha hecho Iron. Eso es súper importante para la gente que les va a pedir adjudicación. ¿Cuántos Irons lleva ese equipo? Entonces, no hay una forma que te quede una lista entera, pero sí que se puede consultar. Entonces, es un consejo ya que me dio Ángel, que de paso voy a agradecer la ayuda inmensa que me ha dado Ángel Moreno en ese sentido. Pero nada, que es un tip que os dejo antes de entrar en el modo emergencias. Y ahora sí vamos a entrar a ese punto de caos, de temor, de terror que nos genera a cada uno de los miembros de TAP cuando pasa lo que se conoce como emergencias, caos, drama, guerra, o sea, cuando pierdo los pocos pelos que me quedan. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa y cómo solucionarlo. Antes de nada, cómo actuar en caso de crisis. Llevo todo el vídeo diciéndolo, pero en primer lugar, calma. Porque es el típico meme de salta una alerta nuclear y todo el mundo tocando botones y nadie sabe lo que hace. Parad. Parad, pensad y haced. Pero como es que puede ser peor, o sea, es mejor dedicar un minuto a pensar. ¿Sí? Y en general, normalmente el abaste del problema es mucho menor de lo que nos creemos normalmente. A ver, vamos a matizar eso. O sea, sí, hay veces que el drama es enorme, pero normalmente nos ponemos una presión encima enorme, que no es necesaria en ningún caso y que solo lo que hace es perjudicar a la solución. Entonces, calma y a partir de ahí. Normalmente los equipos de tabulación están formados por bastantes personas, mínimo 2 y máximo 4, 5. Entonces, mi consejo es que sois más cerebros si todas las personas estáis juntas. Entonces, en caso de problema, no tengáis vergüenza, aunque seáis el jefe de tabulación, aunque seáis la persona que tiene más experiencia. Todos nos podemos equivocar. Entonces, es mejor pensar todos juntos y en calma, y además a veces no solo son juicios técnicos, a veces también es un juicio moral de cómo resolvemos esto. Entonces, creo que es importante que siempre incluyamos todo el equipo en decisiones que son importantes. Entonces, dicho esto, ¿cómo actuar en caso de distintos problemas? El típico más común, como decíamos antes, es que hay un error en el ballot. Ergo, hay un problema que puede ser más grande o más pequeño, depende de cómo de grave sea. Normalmente hay dos problemas. El primero, que se ha marcado mal un Iron y, por ejemplo, una persona que estaba top 3 de oradores está en el final porque no se ha contado la puntuación. Si en el valor se marcan las dos personas, o sea, el modo Iron se marca en los dos discursos, la persona pierde todas las puntuaciones. Se cuentan para el equipo, por lo tanto, no es un problema de clasificación general y, por lo tanto, si había break va a breakear, si había posición va a tener la posición, pero dentro del ranking de oradores es un problema. Entonces, en ese sentido, cuando es un problema de irons marcados mal o que solo afecta al ranking de oradores, es un problema más fácil de resolver. Inclusive, si hay un error que eso es muy difícil de saber, a no ser que sea un proamo o algo súper exagerado, que se hayan girado los speakers. ¿Sí? Por lo tanto, jueces, personas juezas, en general, lo que recomiendo es que vigilad a quién ponéis cada puntuación. Pero bueno, todo eso se puede arreglar y da igual en qué momento del torneo se arregle, si eso afecta a la parte de speaker points y el ranking de oradores. Y entonces lo que sí que yo recomiendo, como la cosa más honesta del mundo, es que tabulación, como hemos dicho, puede errar y se reconozca este error como equipos. Eso sí que creo que es súper importante de, no, es que José lo ha hecho mal. Es que claro, no, o sea, como equipo tenemos una responsabilidad compartida, entonces es importante decir, sí, ha habido un error de tabulación.
no pasa nada, pero es importante decirlo. Y cuando sucede este error, pues se habla con organización, con adjudicación y se corrige. No pasa nada, es importante evitarlo, por favor, pero si en una ronda, cuando sean esos, por temas de publicación, la gente se va a dar cuenta, sobre todo al final del torneo. Si una persona que ha quedado perjudicada por el ranking de oradores y realmente se perjudica muchísimo, por ejemplo, un top de oradores o lo que sea, es horrible, pero se tiene que corregir. Y negar ese error y negar que exista o echar balones fuera es horrible. Y como persona que ha estado visibilizando esas, o sea, viviendo esas situaciones y las he visto, te honora muchísimo como persona humana que corrijas este error y se dice, públicamente, ha habido un error, igual que cuando hay personas novatas que resultan no ser novatas, pues se dice, hey, lo sentimos muchísimo, hay un error, el ranking final es este. Pero es importante corregir este error porque hay una persona que ha hecho un buen torneo y no tiene la culpa de que nosotros lo hayamos hecho mal por no revisar que sí, que el juez lo ha puesto mal, pero el error de revisarlo es nuestro. Por lo tanto, vayamos al paso previo, que es lo que decíamos antes, de revisar muy bien los ballots, de revisar que en caso de Iron solo un discurso esté marcado, uno, no los dos, ni ninguno. Entonces es importante. Si el resultado afecta ya a dimensiones más grandes, caso más fácil, un intercambio de posiciones, eso es criterio también de adjudicación, ver cómo se resuelve. El error es nuestro, pero en ningún caso tenemos la potestad por decidir qué pasa con ese equipo. Y sí que es verdad que eso se debe resolver cuanto antes. Por lo tanto, es lo que decía antes de enviar los resultados a los jueces también para que revisen si las posiciones están correctas, hacer múltiples ballots, o sea, son cositas que nos van a ayudar muchísimo. Entonces, ¿qué más? Entonces, relacionado con eso, hay una situación que sucede muchísimo, también por los horarios que van súper como comprimidos a veces, que es necesario generar el draw de la siguiente ronda y, por ejemplo, hay unos ballots que no coinciden y no se consigue localizar a las personas juezas. En primer lugar, es importante que las personas jueces envíen los ballots y todo eso. En caso que haya una discordancia, vamos a seguir el siguiente criterio. El primero es la presunción de veracidad o de conocimiento, de experiencia. Si conocemos a las personas que están en el panel, es posible que haya una persona que sepamos que lleva un montón de años introduciendo, ya no digo una persona de tabulación, una persona que ha sido jueza en 1000 torneos y por tanto está habituada. ¿Que se puede equivocar? Sí. Pero bueno, es más fácil que una persona que es la primera vez que entra a un ballot. Sobre todo si lo entra con el móvil, a veces se cruzan los datos, etc. Segunda, buscar la lógica. Es decir, si hay de los 3 valores que nos entran digitales, hay uno que es súper distinto, algo nos hace sospechar. Pero además también yo recomiendo que se haga muchísimo caso al valor que nos han mandado en foto, porque nos podemos confundir de posiciones cuando es en ordenador, pero cuando hacemos la cruz esa típica en el papel, no nos equivocamos casi nunca. Entonces, eso es importante. Aún así, yo recomiendo encarecidamente que se intente localizar a las personas porque se tiene que hacer bien. Pero en todo caso, siempre vamos a seguir un poco la lógica de, vale, si hay una persona que nunca ha hecho de persona juez, y hay una persona que lleva toda la vida, es lógica, pero a veces nos encallamos. Y sobre todo, siempre respaldarnos un poco con la ayuda de adjudicación y los otros comités, ¿eh? O sea, tenemos esa situación, nos parece bien, tenemos esos resultados, vale, fantástico. ¿Qué más nos puede pasar? Una cosa que no es súper relevante visualmente, es decir, no va a perjudicar un top de oradores, pero sí que puede perjudicar, por ejemplo, al break de jueces o a los premios de juez, que es errores en la retroalimentación del juez. ¿Qué errores puede haber? Puede haber gente que haya puesto 2 feedbacks, gente que haya puesto un feedback a una persona jueza que no ha sido quien ha dado el feedback. Puede haber 1000 cosas, entonces voy a explicar de una vez por todas, para la gente que no lo sepa, qué 2 clasificaciones hay para anular
una retroalimentación, incluso para jueces, hay para adjudicadores, personas de adjudicación, que quieran, por ejemplo, que una nota que ha sido injusta, le he puesto un 0 porque han quedado cuartos y es descarado. Normalmente todos esos casos Tavicat los elimina automáticamente, pero bueno. O inclusive si, eso es más para tabuladores, si viene un equipo y dice, uy, nos hemos equivocado, nos pensábamos que era otra ronda y queremos modificar eso. ¿Cómo se hace? Hay dos opciones dentro de Tavicat. La primera es ignorar y la otra desconfirmar. La de ignorar simplemente lo que hará es que no tendrá en cuenta el resultado. Es decir, se quedará allí, pero no afectará, o sea, quedará que el equipo ha entrado el feedback, por lo tanto no tendréis como un feedback pendiente, el equipo no se va a enterar, pero ese feedback no se va a contar. Y el desconfirmar, lo que hace es como que se va a quedar ahí el feedback, pero no, o sea, el equipo verá que no está entrado el feedback, le permitirá entrar otro feedback, o sea, es como que si nunca hubiese existido ese feedback, pero lo tenemos guardado por si acaso. Esas son las dos diferencias y además desde la base de datos se puede como modificar una retroalimentación si un equipo te lo pide. Pero lo que es más recomendable es desconfirmar y que lo vuelva a entrar el equipo. O esconderlo. Es decir, si ha pasado, ha pasado. Pero es peor que no se diga y la gente se entere después, porque va a haber problemas de... Es que eso ya se sabía en la moción. Entonces es importante que se resuelva. Y lo que yo recomiendo para evitar dramas máximos es que, por ejemplo, el resultado de la final no se entre en Tavi hasta después de la final. ¿Por qué? Porque imagínate que se publica sin querer. O sea, vamos a minimizar los riesgos. Y como tampoco vamos a, por ejemplo, publicar los resultados del break hasta que se hayan anunciado. O sea, son cositas que mejor no tocar hasta que se hayan resuelto. Y el drama más grande que nos puede pasar es que se caiga Tavicat. En ese sentido, el torneo tiene que entender que no es normal, o sea, no es culpa nuestra y vamos a hacer lo posible para restaurarlo. Entonces, lo que yo recomiendo es que cuando se tenga un draw hecho, siempre se haga captura, porque si se cae justo en el momento de liberar el draw, pues tenemos 2 horas por delante o esconderlo. Es decir, si ha pasado, ha pasado, pero es peor que no se diga y la gente se entere después, porque va a haber problemas de... Es que eso ya se sabía en la moción, entonces es importante que se resuelva. Y lo que yo recomiendo para evitar dramas máximos es que, por ejemplo, el resultado de la final no se entre en Tavi hasta después de la final. ¿Por qué? Porque imagínate que se publica sin querer. O sea, vamos a minimizar los riesgos. Y como tampoco vamos a, por ejemplo, publicar los resultados del break hasta que se hayan anunciado. O sea, son cositas que mejor no tocar hasta que se hayan resuelto. Y el drama más grande que nos puede pasar es que se caiga Tavicat. En ese sentido, el torneo tiene que entender que no es normal, o sea, no es culpa nuestra y vamos a hacer lo posible para restaurarlo. Entonces, lo que yo recomiendo es que cuando se tenga un draw hecho, siempre se haga captura, porque si se cae justo en el momento de liberar el draw, pues tenemos 2 horas por delante para resolverlo, porque ya tenemos el draw, se libera y ya está. Si se cae en un momento más crítico, por ejemplo, haciendo el draw, nos vamos a tener que aguantar y adaptar a la situación a lo que podamos. Pero sed conscientes de que si cae el Tavi, porque a veces no es el Tavi, a veces es que se va el wifi de la uni. Pues a mí me ha pasado y he tenido que salir de la uni y conectar los datos. Pero es eso, no entrar en pánico, buscamos soluciones y si vamos 5 minutos de retraso, nos sale súper mal. Es mejor prevenir, como hemos dicho antes, pero con calma. Entonces, finalizado ese punto, vamos a entrar a las situaciones, cómo gestionar todo lo que hemos explicado hasta ahora con equipos académicos y en general con el público. Comunicación, es decir, cómo voy a introducir mi especialidad en el mundo de debate y cómo yo voy a intentar explicar cómo se deben resolver esos conflictos que pueden suceder normalmente entre equipos académicos.
para resolverlo porque ya tenemos el draw, se libera y ya está. Si se cae en un momento más crítico, por ejemplo, haciendo el draw, nos vamos a tener que aguantar y adaptar a la situación a lo que podamos. Pero sed conscientes de que si se cae el tabi, porque a veces no es el tabi, a veces es que se va el wifi de la uni. Pues a mí me ha pasado y he tenido que salir de la uni y conectar los datos. Pero es eso, no entrar en pánico, buscamos soluciones y si vamos 5 minutos de retraso, nos sale súper mal. Es mejor prevenir, como hemos dicho antes, pero con calma. Entonces, finalizado ese punto, vamos a entrar a las situaciones, cómo gestionar todo lo que hemos explicado hasta ahora con equipos académicos y en general con el público. Comunicación, es decir, cómo voy a introducir mi especialidad en el mundo de debate y cómo yo voy a intentar explicar cómo se deben resolver esos conflictos que pueden suceder normalmente entre equipos académicos. Lo primero y más importante es la gestión de roles dentro de los equipos académicos. Todo el mundo creo que es conocedor de cuál es el rol de cada equipo académico, pero en todo caso no está de más cómo clarificarlo porque hay unas zonas grises que son el origen de todos los conflictos. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? No sé si habéis estado nunca en una casa de terror, pero uno de las normas principales es no toquen y no sean tocados. Pues eso es lo mismo. No hagan el trabajo de otros y su trabajo no será hecho por otros. Y esa es la máxima. Entonces, en ese sentido, primero, cosas que tabulación hace y los otros equipos no deben hacer. Número 1, configurar el draw. Es decir, sí es verdad que muchas veces los equipos de adjudicación saben utilizar el draw. Totalmente de acuerdo. Pero lo que recomiendo yo es que se haga el draw en el ordenador que sea, pero que haya un miembro de tabulación. Porque nunca se sabe qué puede pasar. Y aunque uno de los miembros de adjudicación también sea tabulador, no es su trabajo. Y es importante que si después en el torneo específico se pone de acuerdo el equipo académico y se dice que sea así, yo no voy a ser quien diga que no. Pero por norma general es mejor que no. En ese sentido también confirmar ballots. Es una tarea de tabulación y por lo tanto, para evitar problemas, que no lo hagan otros equipos, porque seguramente tabulación se habrá organizado de un modo, seguramente tendrán un modo de hacerlo para que no haya errores, y cuando hay errores, cuando gente que tiene acceso al tab, que no es su trabajo, lo hace. Y es que además nosotros o nosotras como personas de tabulación estamos allí para hacer eso. Entonces es importante que no se invada el terreno de tabulación. Y eso es clave para que no haya ningún problema. Igual que tabulación no debe ni opinar sobre las mociones más allá de la jerga un poco de mira, esa moción me encanta. Pero no debe ser, eso se habla después. No debe tampoco valorar sobre posibles incompatibilidades, sobre posiciones de jueces. O sea, tabulación de entrada no es para decir, es que este juez mejor bájalo. Si adjudicación te pregunta como persona que haya estado en sala con él o con ella, evidentemente, sí, para adelante. Pero de entrada no, porque por ejemplo, personas de adjudicación se pueden ver agobiadas por el hecho de que estás tú ahí como... No es necesario. Igual que tampoco es juicio tuyo, a no ser que te pidan expresamente decir, uy, esa incompatibilidad la veo un poco floja. No, o sea, no es tu trabajo. Entonces, para evitar posibles dramas, meteos en vuestro trabajo. Y es que además, muchas veces os van a pedir ayuda. Es decir, muchas veces te dirán, Rock, como juez que ha estado en esa sala, ¿qué te parece fulanita? Y yo voy a decir, bof, es una panel excelente, ya la puedes meter arriba. Pero, a no ser que me lo pidan, no me pido mi opinión. Por lo tanto, yo voy aquí a hacer mi trabajo. Y es que además puedes generar sinergias súper bonitas. Es decir, ¿qué más útil que tengas la tabulación recordando que rellenen los feedbacks? Si adjudicación te lo pide, es que son dos equipos que lo están diciendo. Entonces, es mejor hablar las cosas y, ya digo, yo he opinado sobre lo que creo yo que es más normal, pero que de verdad,
Si hay un equipo académico que decide que es mejor que sea solo adjudicación que haga los draw, yo no digo nada. Pero mi lógica me lleva a pensar eso, que cada uno tiene su trabajo y por eso están ahí. Entonces, ni dar, o sea, todo lo que sea configuración del Tabi, he visto alguna vez a gente de otros equipos entrando equipos nuevos en el Tabi y digo, ¿pero qué está pasando? O corregir un correo, o sea, es mejor tardar un poco más y tenerlo ordenado, porque cada tabulador o cada equipo de tabulación va a tener sus modos de hacerlo, entonces es importante que para evitar conflictos, es como cada uno que haga su trabajo, o sea, clasificación, es como una cadena de montaje que otro pinte cuando está montando, no tiene ningún sentido, entonces es lo mismo. Cuando hay conflictos o cuando hay situaciones externas al mismo equipo, es decir, con otros equipos o con el público, vamos a actuar siempre como equipo. Es decir, se habla en nombre de equipo, con asunción de responsabilidad de equipo, y la mierda se queda en casa. Eso es súper importante para generar un clima de confianza dentro del equipo. Es decir, hay errores, hay problemas, lo que sea, se da la cara en público y como grupo. O sea, la cosa más fea del mundo es decir, no, es que eso que te ha pasado con el Tabi es culpa del otro. No, eso no se hace. Igual que tampoco encontraríamos normal que salga una emoción que no nos gusta y decir, no, no es que esta la ha propuesto, o ya sabes quién. Pues eso es lo mismo. Entonces, vamos a afrontar las dificultades como grupo y entre equipos académicos igual. Por eso normalmente hay la figura de un responsable de equipo, una jefa o un coordinador. Esas van a ser las personas que van a hablar entre ellos para coordinar. Pero ya os digo, para mí es súper importante eso. Y dentro del equipo es importante también que habléis muchísimo. Porque de una situación que un momento nos va a generar un poco de incomodidad, se puede hacer enorme. Entonces, yo recomiendo que, por ejemplo, me estoy dando cuenta que soy un poco novato y me están pisando bastante los que saben más de tabulación y no me dejan hacer nada. Pues es mejor hablarlo. Y si no os veis capaces, o sea, buscad personas aliadas dentro del equipo académico, por ejemplo, equidad, pero vamos a hablar las cosas y sobre todo actuar como un equipo, porque si no es cuando hay como muchísimos problemas. Y sobre todo, en caso de crisis, vamos a olvidar, y eso es clave y es el resumen de mi vídeo de turra máxima, vamos a olvidar quién ha hecho esto. Vamos a hacer un blanco mental y nos da igual quién ha entrado ese ballot, nos da igual quién estaba de responsable, nos da igual el tiempo que nos hemos tardado. Vamos a pensar como equipo y cómo resolverlo. Porque buscar culpables es perder capacidad mental para hacer lo que tenemos que hacer. Y después ya vamos a decir, pues, yo qué sé, siempre en un ánimo constructivo, vamos a intentar que no pase eso, no sé qué, vale. Pero eso después. No vamos a discutirnos sobre... Incluso, es que lo tendríamos que haber hecho de esa forma. O sí o no. Pero eso ya ha pasado. Ahora vamos a centrarnos en resolver. Y eso es súper importante y es mi resumen máximo. Y finalmente, ya como para dejar la colectividad, tabulación somos unos frikis. Somos gente que en un mundo de debate ha decidido ver todos los datos y poner su granito de arena para que salga un torneo, es súper importante. Por lo tanto, mi llamamiento al reconocimiento de esa tarea es súper importante y pensad que las personas que están haciendo eso normalmente están estresadas, están hasta las narices de estar viendo solo números y no gozar del torneo. Entonces, si hay algún problema, lo mejor es afrontarlo con calma. Dicho esto, voy a dejar también aquí mi contacto por si tenéis alguna duda. No soy una eminencia en el mundo de tabulación, soy más una persona que hace lo que puede y entonces podéis tener opiniones distintas respecto a lo que he dicho. Podéis pensar que lo que he dicho es súper obvio o súper complicado. Podéis pensar que había cosas más importantes que decir, seguramente. Entonces os animo a discutir conmigo lo que sea y verlo porque creo que es importante que, igual que se han planteado
mejoras en adjudicación, en puntuación de los debates, en cómo valorarlo en el manual de CMUD. Tabulación es una cosa que no está estructurada, no tenemos como un manual de tabulador, pero sí que es importante que construyamos un poco esa conciencia de poder resolver las cosas sin entrar en pánico. Así que espero que haya servido un poco esa turra para resolver alguna duda. Me encantaría poder veros cuanto antes, así que nada, espero veros en algún torneo y un abrazo muy fuerte. Que vaya muy bien.